Listo, entonces buenas tardes con todos, señores y señoritas estudiantes. Vamos a trabajar el día de hoy en la clase de ciudadanía. El tema que vamos a ver es aportes de la cultura en la construcción de la sociedad. Este tema viene ya como recopilación de los otros temas que hemos visto, ¿no es cierto? Vimos sobre los aportes de los indígenas, los mestizos, afrodescendientes y montubios. Vimos de diferentes pueblos del Ecuador, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cómo todos estos pueblos han aportado con su cultura a nuestra sociedad. Entonces, la siguiente diapositiva dice, la cosmovisión es la forma de ver la vida, de relacionarse con el entorno y entre las personas. Allí se expresan los valores y saberes de un pueblo. Cada pueblo tiene una cosmovisión que refleja su cultura y su nivel de desarrollo. Esta forma de ver la vida es contada desde géneros literarios como poesía, cuentos, leyendas, novelas, ensayos, etc. Entonces, lo que vamos a ver, como les digo, son los aportes de las culturas, ¿no es cierto? La cultura en nuestra sociedad cada uno de los pueblos tienen una cosmovisión, ¿no es cierto? Esta cosmovisión nos dice que abarca todos los aspectos de la vida de los pueblos y nacionalidades que están en nuestro país. En esta parte de cultura, ustedes saben que cultura abarca absolutamente diversos campos, ¿no es cierto? Como puede ser la gastronomía, la vestimenta, la música, la danza, etcétera. Todo lo que abarca, todo lo que es la identidad de un pueblo, todo eso es cultura, ¿no es cierto? Y aquí nos habla también de un aspecto importante, como son los géneros literarios. La poesía, cuentos, leyendas, novelas y ensayos nos dice que a partir de este aspecto, también nosotros podemos conocer la cosmovisión o la cultura de un pueblo, ¿no es cierto? Ya, entonces eso es lo que tenemos en la primera diapositiva. Como ustedes pueden observar igual las fotos, cada uno de los pueblos se caracteriza por su propia vestimenta, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo que usted pueda observar a una persona de la comunidad de Otavalo que podamos observar a otra persona de la comunidad de Chimborazo por allá, ¿no es cierto? Del Purúa. Tienen la vestimenta diferente, también se caracterizan por su propia comida típica, danza, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Vamos a la siguiente. Nos dice aquí, la literatura en el Ecuador ha sido una herramienta de expresión de la cosmovisión blanco-mestiza por excelencia, al ser este grupo el que ha dominado la palabra escrita. En cambio, los pueblos indígenas, montubios o afros reproducen su cosmovisión y cultura de forma oral en sus cantos, leyendas o cuentos. Muy bien. Entonces, como ya les había mencionado en la diapositiva anterior, que nos mencionaba que una parte importante de la cultura es esto de la poesía, todo lo que es escrito, ¿no es cierto? Poemas, leyendas, cuentos, etcétera, por los cuales también se puede expresar la cosmovisión. Sin embargo, aquí nos aclara que debido a que el pueblo indígena no conocía la escritura, ¿no es cierto? Por lo menos la escritura que tenemos hasta ahorita, no podían ellos expresar su cosmovisión, su cultura mediante un texto. Más bien, esto nos dice que en esto se destacaron la población blanco-mestiza. Pero en cambio, los pueblos indígenas también tenían su propia forma de compartir con toda la comunidad su conocimiento, ¿no es cierto? Y esta forma era de forma oral, ¿no es cierto? Ellos realizaban, por ejemplo, cantos, leyendas o cuentos, que todo eso era transmitido de generación en generación y así es como ellos compartían
la cosmovisión para las nuevas generaciones, ¿no es cierto? O comparten hasta el momento también, ¿no? Pues porque lo podemos llamar también así. Es así como, por ejemplo, los pueblos indígenas igual enseñan a las nuevas generaciones la forma de cocinar, donde están sus platos típicos, los bailes, la música, ¿sí? Y también dentro de esto sus propias poesías, sus propias leyendas, sus propios cuentos, sus propias músicas. Listo, seguimos. Ya, aquí nos dice, serán los mestizos quienes desde su sensibilidad y compromiso social con el otro orienten su trabajo literario hacia el valor de lo mestizo. Por ejemplo, Fernando Chávez en su obra Plata y Bronce denunció la realidad de explotación que vivían los indígenas y montubios por parte de curas, terratenientes y tenientes políticos. Actualmente existen representantes de los pueblos indígenas, afros y montubios que crean sus propias obras literarias. Se destacan autores célebres afroecuatorianos como Adalberto Ortiz, Nelson Estupiñán, Antonio Preciado, que han hecho novelas, cuentos y poemas. Ya, entonces aquí tenemos ejemplos de algunas personas que se destacan en cuanto a obras literarias, ¿no? Que cuentan la explotación que vivían los pueblos indígenas, ¿no? Montubios, como nos dice ahí. Más adelante, bueno, en la tarea que les envío, tienen que consultar, por ejemplo, de Huasipungo, ¿no es cierto? Huasipungo fue escrita por Jorge Icaza. En esta novela, por ejemplo, también relata cómo eran explotados los indígenas, ¿no? El pueblo indígena dentro de los Huasipungos. Huasipungo parece que ya hablamos en mi historia igual. Huasipungo era una partecita de tierra, la parcela donde el dueño del hacendado les daba a los indígenas para que trabajaran, ¿no es cierto? El Huasipungo era su casita en medio de un terreno pequeño. Entonces, bueno, como ya ustedes escucharon, hay diversos personajes ecuatorianos que se destacan, autores, como dice aquí, en cuanto a la escritura sobre estas realidades, ¿no? La realidad de nuestro país. Vamos a ver ahora gastronomía, música y pintura. En cuanto a la gastronomía, nos dice, la gastronomía es una de las manifestaciones culturales donde se expresan las habilidades de los pueblos para crear sus propios sabores con base en los recursos alimenticios disponibles en la zona. Entonces, generalmente los platos típicos de algún pueblo o nacionalidad se relacionan con los recursos alimenticios que producen, ¿no es cierto? Con lo mismo que tienen para producir. Es así que en la sierra se destacan platos como el jaguar locro, el yapingacho, sí, etcétera. Cosas que tienen que ver con las papas, las habas, los mellocos, etcétera, ¿no es cierto? En cambio, en la costa tienen más platos de mariscos, ¿no es cierto? Entonces, la gastronomía tiene que ver también con lo que el suelo produce para estos pueblos, ¿no? De la misma forma, la música y la pintura que vamos a ver más adelantito. Aquí nos dice, el pueblo afro aporta a la gastronomía ecuatoriana con platos como encocados de pescado o de mariscos. El pueblo montubio incorpora en su dieta los ecos de carne y gallina junto al arroz. El pueblo indígena utiliza como base de su dieta productos de la sierra, granos, verduras, cereales, complementados con carnes de cuy, cerdo o cordero, incluidas sus vísceras. Los indígenas de la Amazonía recurren a la yuca, animales de monte y plantas de la selva. El pueblo mestizo tiene una dieta con los aportes gastronómicos de todos los grupos, más la suya y la de la gastronomía internacional. Ya, como ustedes pudieron aquí observar, es diversa la gastronomía en nuestro país, ¿no es cierto? Partiendo desde la costa. Y todo tiene que ver con lo que produce el mismo suelo, ¿no? Entonces, como vemos ahí en la costa,
es obvio que se va a destacar por los mariscos, ¿no es cierto? Los mariscos, aunque también nos dice que incluye carne también y gallina, seco de carne y seco de gallina. En la sierra se destaca más todo lo que tiene que ver con granos, verduras, cereales y las carnes que algunos de nosotros, bueno, de algunas de los mestizos, ¿no? De la sección de los mestizos, no comen, por ejemplo, cuy. Ay, no, que parece la rata, que no sé qué, bueno, no comen. O el conejo, ¿no es cierto? Entonces hay algunas carnes que algunas secciones o de la población no acepta por agrado, ¿no? Entonces, el pueblo indígena en sí, por su dieta, ¿no es cierto? Por lo que ellos mismos producen, por lo que ellos mismos cuidan o crían, entonces se destaca en este tipo de carnes. Y aquí nos dice incluidas sus vísceras, como yo les decía, por ejemplo, el jaguar locro es hecho con las vísceras del borreguito, ¿no es cierto? Del cordero, como dice aquí. ¿Sí? Y en la población indígena, de la misma forma, utilizan todo lo que encuentran en, en su entorno, ¿no es cierto? Como por ejemplo allá se produce mucho lo que es la yuca, el plátano, entonces eso es la base también de su alimentación. Incluyen diversos animales igual del monte, por ejemplo, allá comen igual animales que en la sierra no los probamos mucho, ¿no es cierto? Porque no nos agrada, solamente con decir el nombre, ¿no es cierto? Porque de ahí de repente que, por ejemplo, si no nos dicen qué es y comemos, tal vez nos puede gustar, pero como ya sabemos lo que es, decimos, ay, no, gracias, eso no me gusta. Bueno, y en la parte aquí del pueblo mestizo, aquí ya nos dice que el pueblo mestizo incorpora los sabores de todas las regiones, ¿no es cierto? E incluso también de la gastronomía internacional. Ya vamos a avanzar. En cuanto a la música, mire, aquí tenemos un cuadrito que resume los las diversas ritmos musicales que hay aquí, ¿no? Por ejemplo, en la sierra tenemos San Juan, Capisca, Yarabí, tonadas, diabladas, fox incaico, danzante, cachuliapi. Ya entonces, en la sierra, por ejemplo, son estos ritmos más como tristes, ¿no es cierto? Que le invitan a usted a bailar también, pero son como tristes. No sé si ustedes han escuchado. Vamos a los ritmos en el oriente, los indígenas del oriente, danza ritual religiosa, fiesta de la zanza. Esta fiesta de las zanzas, no sé si ustedes han visto, es de esos palitos que ellos utilizan. Ya bueno. Anentes, canto del jíbaro, invocación del brujo. Entonces, en esta parte del oriente, como ustedes ven, eh, tiene mucho que ver la región a donde pertenecen, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la sierra un poco más cerraditos, más triste, más así, ¿no? Más, ¿cómo les digo? Más recataditos, ¿sí? Estas son unas, como le digo, sí le invita a bailar, pero le invita también a pensar en la realidad. Habla también de la realidad de esa música, la realidad del maltrato al indígena, de la explotación. En cambio, en el oriente más nos habla de rituales, ¿no es cierto?, de fiestas, más de todo lo que tiene que ver con los rituales de los pueblos del oriente. Que ustedes saben, chicos, por la historia que los colonizadores no pudieron ingresar al oriente, por eso es que estos pueblos aún mantienen todavía estas costumbres que ellos tenían, ¿no? Porque los conquistadores no pudieron entrar a este territorio por lo difícil que era, ¿no? Y que es
hasta el momento que hay pocas igual carreteras y todo eso. Ya entonces tenemos el siguiente pueblo que son los montubios. Dice el galope, contradanza, polca, amorfinos, la iguana. Entonces, en los montubios ya podemos ver este tipo de música que es mucho más alegre, ¿no? Mucho más pícara. También, por ejemplo, los amorfinos. Igual es una forma también como hasta para conquista, ¿no es cierto? Si han escuchado. Entonces, seguimos con los afros, dice andarele, bomba, chigualos, agua corta, agua larga, caderón. Entonces, este ritmo, por ejemplo, de los afros, ustedes si han escuchado, es un poco más ya, eh, es fuerte, ¿no es cierto? Para la danza también. Por ejemplo, la bomba, si han escuchado la bomba, apenas suena la música, ya se hacen locos ahí bailando, ¿no es cierto? Ya muy bien. Entonces esta música ya es también mucho más alegre, mucho más para saltar, para bailar, etc. Y en los mestizos tenemos fandango, pasillo, pasacalla, albazo, música occidental. Entonces, por ejemplo, pasillo, pasacalla, albazo, estas músicas de que dice aquí de los mestizos también parten de las músicas de la sierra, ¿no es cierto? Toman un poquito de la música de los indígenas de la sierra y de esto parten. Y tienen igual este tema de sobre todo pasillo, fandango, pasacalla, albazo, tienen esto de evocar tristeza, son músicas como poemas, ¿no es cierto? Son músicas muy bonitas. Y lo que dice aquí ya música occidental ya es más música más moderna, ¿no es cierto? Pero tampoco exagerando al reggaetón que escuchan ustedes, chicos, no, no, eso no, no exageremos. Aunque ahorita ya tenemos eso, ya prácticamente todos lo escuchan, ¿no? Tenemos lo siguiente. En la pintura se han destacado los indígenas como grandes artistas desde la colonia, al igual que los mestizos, para denunciar las condiciones sociales de sus pueblos. Entonces, chicos, también en la pintura, miren, como dice aquí, utilizaron la pintura para denunciar, ¿no es cierto?, las condiciones sociales de los pueblos. Y esto sería todo, chicos.